Buenas tardes a todos. Quiero contarles un testimonio del poder de Dios, un testimonio en mi vida que pasó hace muchos años atrás, que todo comenzó a mis 17 años. Este testimonio ya lo he dado en un par de ocasiones, pero nunca lo hice en video y tenía necesidad de hacerlo, y más que nada porque el Señor, el Espíritu Santo me fue ministrando en que tenía que hacer esto, en contarlo nuevamente las veces que sea necesaria. Y este testimonio lo cuento porque el Señor quiere a muchas personas llevarle esperanza. Muchas personas que han perdido las esperanzas, muchas personas que han perdido la fe, mucha gente que ha flaqueado, muchos hermanos, muchas hermanas, aún gente que no conoce a Cristo todavía, que no conoce a nuestro Jesús. Y este testimonio es para glorificarlo a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Abba, y también para contar de su poder, y sabiendo que tenemos un Dios, el único Dios, que es el Dios de los imposibles. Bueno, espero que les sea de mucha bendición este testimonio y sobre todo las cosas que pueda reactivar la fe de muchos y de muchas. Yo, cuando tenía 17 años, yo venía de las drogas, venía del alcohol, de una vida de abusos, de una vida con intento de suicidio, una vida horrible. Muchas veces estuve a punto de morir, no solamente por los intentos de suicidio, sino por un montón de cosas que me pasaron, que estuve en peligro. Y muchas veces cuando yo he intentado suicidarme y quería terminar con mi vida, o cuando me agarraban un pico de sobredosis o todo eso, yo no entendía por qué no me moría. Porque yo quería morirme. Yo lo que estaba haciendo era autodestruirme todo el tiempo, y también hacía todo para morirme. Y yo no quería saber más nada con mi vida, porque no tenía sentido mi vida. Yo no conocía, por supuesto, a Jesús. Y yo me quería matar, quería desaparecer, no sabía más qué hacer. Y nunca entendí por qué no me moría. Hasta que después conocí al Señor y pasé un proceso muy largo de liberación, y después entendí porque yo siempre me mantenía con vida. Porque había un propósito de parte de Dios conmigo, y yo no lo entendía y no lo sabía. Yo, en todo ese trayecto de mi vida de drogas y de alcohol, de un día para el otro empiezo a escuchar voces que no sabía de dónde venían, voces horribles, aterradoras, que solo decían que me querían matar, que era suya, que era suya, que era suya. Empecé a sentir en lo físico, veía los espíritus, que yo en ese momento no sabía que eran espíritus, pero veía como personas que me tocaban, que me lastimaban. Y entré como en un estado de crisis, no paraba de gritar, me arrastraba en el piso como la serpiente, eso me contaba mi madre. Y mi mamá me llevaba a un psiquiatra, y me dijeron que tenía esquizofrenia paranoide mística. En realidad el primer diagnóstico de los médicos dijeron que yo tenía, que tenía como una clase de ¿cómo es? Psicosis, como una psicosis. Pero después todo se fue agravando, pasaron muchas cosas, y terminé con una esquizofrenia paranoide mística con alucinaciones auditivas y visuales. Eso es lo que decía la ciencia, ¿no? Los psiquiatras. Estuve internada, la pasé re mal. La verdad que fue horrible lo que pasé ahí, atada, en un estado chiquita, porque tenía 17 años, y yo era un desastre todo lo que yo atravesé en ese lugar. Y un pastor de acá, de donde vivo yo, de Varadero, que es una ciudad en la provincia de Buenos Aires, un pastor de acá de Varadero, al cual respeto y honro mucho, se enteró de mi caso y vino a buscar a mi mamá. Y mi mamá, la cuestión que la psiquiatra no me quería sacar de ahí, quería dejarme mucho tiempo, y pues yo estaba muy mal, y aparte estaba con anorexia nerviosa, porque estaba pesando algo de 40 y pico de kilos, 46 kilos por ahí. Y la cuestión que mi mamá me saca igual, y me empiezan a llevar a la iglesia con mi padre, mi madre y mi padre. Yo no recuerdo mucho, tengo así como flashes, así como recuerdos muy por ahí. Algunas cosas sí me acuerdo, algunas cosas no. Sí, mi mamá me contaba, y gente de la iglesia, que cuando yo llegué
a la iglesia, yo en esa época, yo no se me veía la cara como ahora. Yo en esa época tenía el pelo muy oscuro, un negro bien oscuro, y yo siempre con los pelos me tapaba los ojos, ¿no? Y bueno, y tenía la mirada perdida, yo estaba re mal. Y aparte por tanta medicina que me daban, por tantos fármacos que me daban, no podía caminar, o sea, se me torcían los pies. Y entonces mis papás me tenían que cargar y bueno, yo iba con los pies arrastrando. Bueno, la cuestión que yo entré todo en un proceso de liberación, tuve muchos años muy mal, no sabía si estaba viva, no sabía si estaba muerta, y yo todo el tiempo escuchaba voces y tenía como esa lucha que el psiquiatra me decía que no vaya a la iglesia, y menos una iglesia evangélica, porque ahí se reprende todo el día a Satanás, los demonios, qué sé yo, que eso iba a perjudicar mi patología. Y a la vez en la iglesia donde yo iba, yo nuevita en el camino, decían que siga yendo al psiquiatra hasta que Dios hiciera el milagro. O sea, que no dejara la ciencia. Yo no dejé ni el psiquiatra, ni tampoco dejé la iglesia. Bueno, la cuestión es que yo entré por muchos procesos de liberación. Yo no recuerdo nada, por supuesto, de las liberaciones, pero sí recuerdo una puntual que empecé como a escupir, era como que vomitaba como una espuma verde y después no me acuerdo más nada, que después ese pastor le contaba a mi madre que yo vomitaba como si fueran pedazos de hígado, sangre, y aparte tenía como voz de hombre. Todo esto que estoy contando es re fuerte, pero es necesario que lo cuente para después poder decir lo que Dios hizo, ¿no? Que es lo importante. Y la cuestión que yo en mi casa a las 24 horas estaba así. Estaba pasada de pastilla, quería leer, me acuerdo en esa época los salmos que me hacían leer, y no podía. Yo vi muchas cosas horribles que después con el tiempo me enteré que eran demonios, pero sí escuchaba la palabra todo el tiempo, Satanás, 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 y me atormentaba todo el tiempo. Yo me acostaba, no podía dormir, no podía hacer nada, no podía agarrar una Biblia. Cuando yo quise agarrar una Biblia, no podía porque había una cosa que me oprimía la mente y me apretaba el cuello, y yo me acostaba y todo el tiempo te voy a matar, sos mía, y ahí mucho no recuerdo, pero mi mamá me contaba que yo me agarraba como así como ataque de locura y me caía al piso, y que todo el tiempo le decía a mi mamá que se fuera la persona que me quería matar. Yo veía cuchillos, veía muertos, veía todo tipo de demonio. Había un demonio sexual en ese entonces que me hacía cosas sexuales. También demonios que me lastimaban, eran todos espíritus inmundos que me hacían cosas que yo en ese momento no entendía. Y veía cosas terribles y escuchaba cosas terribles, porque escuchaba gemidos, escuchaba risas, escuchaba como si, no sé, como si un clavo estuviera pasándolo por un vidrio, como un ruido así como si fueran de uñas. Y en un momento, yo en ese entonces me acuerdo que yo me había dormido, que dormía así por momentos, porque no podía dormir bien, no podía conciliar bien el sueño. Y yo me acuerdo que un día durmiendo me pasó que yo me elevé, me vi elevada, y me acuerdo que yo pasé el primer cielo, el que vemos nosotros, el primer cielo, el visible, y paso por el segundo cielo, y era como, no sé cómo explicarlo, era como si fuera el cielo dividido, ¿no? Como que estaba el cielo abierto. Y había como si fuera así, como si fuera una parte que yo pasaba entre medio, ¿no? De los cielos, como si el cielo se hubiese partido. Y cuando yo entro a un segundo cielo, que yo no sabía que era en ese entonces, empecé a sentir olor a putrefacto, olor a podrido, olor a sangre, olor a todo. Y no veo cara, no veo rostro, no veo nada. Solo veo que cuando yo paso por ahí me lastiman. Y eran garras. Eran garras. Y bueno, era un gritar horrible. Eran como chillidos, era horrible. Y me alcanzan a lastimar y era como una aspiradora, como que me estaba chupando. Era como que era mi alma, mi espíritu, como que estaban chupando. Y cuando yo me sentí que ya estaba, me estaba muriendo, ahí como que se abre el cielo, veo todo blanco y me despierto. Pero cuando yo me despierto tenía todos los brazos lastimados, real. Y muchas veces también pasó que yo me levantaba con el cuello marcado. Y bueno, la cuestión es que me dieron palabra en ese momento de parte de Dios, que Dios iba a hacer un milagro en mi vida,
que eso iba a terminar mi vida porque Dios iba a manifestar su poder en mi vida, yo lo creí. Mi fe después flaqueaba, lo creía. Y aparte cuando me daban palabras, yo me acuerdo que me agarraban tormentos más fuertes todavía porque decían, Dios no te va a sanar, Dios no te ama, yo te voy a destruir, vos sos mía, sos mi esposa, o sea, cosas así escuchaba de los demonios y todo el tiempo también escuchaba voces, lamentablemente, digo porque muy triste también lo que mi familia tuvo que atravesar, porque muchas veces escuchaba voces que me decían, matá a tu papá, matá a tu mamá, matalos, destruite, matate, haz esto. Iba corriendo hasta una plaza de acá cerca y me quise tirar de una tribuna, o sea, estaba mal y todo, yo pensé que todo el mundo me quería matar y estaba todo el día, o yo misma también muchas veces me rajuñaba, como que me quería lastimar y mis padres tenían que esconderme los cuchillos, todo lo que sea para mi peligro, ¿no? Que todo lo que yo podía hacerme daño. Y la cuestión que me seguían internando y según el psiquiatra mi enfermedad iba avanzando, pero cuando yo iba a la iglesia, muchas personas de parte de Dios me han dicho que siguiera creyendo. Y yo, a pesar de que estaba muerta en vida, a pesar de que yo me quería morir, y a la vez yo me preguntaba, pero ya no estoy muerta yo, no estoy muerta yo todavía. Porque yo a mi mamá le decía, mami, ¿estoy muerta o estoy viva? Porque era una pesadilla en vida. Y a veces todo el tiempo veía muchas personas alrededor mía, personas así como enojadas, que obviamente mi mamá no la veía. Yo decía, mami, decirle que se vayan. Y mi mamá decía, no están, Jessy, no hay nadie. Y decía, decirle que se calle. Y yo me golpeaba las orejas, me golpeaba la frente. Bueno, así estuve muchísimos años y estuve en muchos procesos de liberación. He viajado por muchos lados y que me han llevado mis padres o la propia iglesia. Y bueno, la cuestión es que como que empezó a haber una liberación, pero como que estaba como libre, pero como que no, todavía como que no podía terminar de estar libre. Y un día yo le dije al Señor, no doy más, Señor, llévame, porque yo no doy más, yo no puedo más, por favor, Señor, no doy más. Y aparte yo no comía, se me iba la lengua para atrás, se me iban los ojos para atrás, o sea, no podía caminar porque se me torcían las piernas, o sea, se me abrían las piernas, o sea, las piernas y los pies, ¿no? No podía apoyar los pies. Y un día dije, yo voy a dejar de tomar las pastillas, porque si Dios me dijo que me iba a sanar, yo voy a dejar las pastillas. Y el psiquiatra me dijo, tu enfermedad no tiene cura. Tu enfermedad, tu patología es de por vida. Y a tus 40 años vas a quedar sin raciocinio. O quizás antes de los 40. Tu enfermedad es una de las esquizofrenias más graves. Y yo decía por dentro, pero mi enfermedad no es una enfermedad. Yo estoy atormentada. Y Dios me dijo que me iba a sanar y lo va a hacer. Y me aferré. Con las voces encima. Y con un montón de cosas que me sucedían, que no quiero quizás contar todo porque son cosas muy fuertes. Pues también pasaron cosas sexuales con mi espíritu inmundo y cosas terribles que yo veía, olores terribles que olía. Y las 24 horas eran voces y ver cosas y sentir cosas y era el infierno para mí. Y un día me acosté y le dije, Señor, yo me agarro de tu promesa, yo me aferro a tu promesa, a esas palabras que me has dado a través de tus siervos. Yo sé, Padre, que tú me vas a sanar, porque sé que tienes un propósito conmigo. Y voces que me atormentaban todo el tiempo, ¿no? Cuando yo decía eso. No, Dios no te va a sanar, porque Dios no te ama, tu vida no tiene sentido. Y me emociono porque es muy fuerte lo que pasé y porque me emociona y me llena de amor, ¿no? Lo que es Dios, ¿no? Con cada uno de sus hijos, ¿no? Y como el poder de Dios es algo maravilloso. Y un día sentí algo muy especial antes de acostarme y dije, yo sé, Padre, que tú me vas a sanar, yo me declaro sana, Padre. Y las voces que me decían que no. Dije, a partir de mañana no tomo más pastillas. Al otro día me levanto. Obviamente no tomé las pastillas, pero sentí como si hubiese nacido de nuevo. Sentí como que cuando me dormí de una forma y siento que desperté de otra. Siento que desperté como si yo fuera otra Jessica. Y le dije a mi mamá, yo estoy sana. Y yo lo creí.
no, y yo no tomé más pastillas, no tomé más nada, yo tomaba muchas pastillas, tomaba mucha cantidad de pastillas, eran muchas pastillas, de todo tipo. Dije, mamá, estoy sana, y todo el mundo decía, estoy sana, y todos decían, pero fíjate, tenés cuidado, ¿por qué no tomas las pastillas? Mira, si le agarra un brote, me decían. Digo, no, pero Dios me sanó, y pasaron muchos años, tuve 10 años así. Muchos no entendían por qué se tardó tanto Dios en traerte libertad, por qué no podía ser libre antes. Y yo entendí después, bueno, que era el tiempo de Dios, y Dios sí lo quiso, por un propósito puntual. Y desde ese entonces que yo me levanté y me sentí diferente, dije, Dios me sanó. Hasta el día de hoy, victoria, hasta el día de hoy, nunca más pastillas, hasta el día de hoy, nunca más psiquiatra, hasta el día de hoy, enamorada de Dios, vivir vivo para Dios, agradecida a mi Padre, me dio nueva vida, me pulió, me limpió, me restauró, me sanó, me levantó, me formó, pasé por otros procesos que no vienen al caso ahora, y me pulió y pude entender, Padre, fue parte de tus propósitos en mí. Gracias, Padre, por todos esos años de tormento, porque todo tuvo sentido, porque todo tuvo un propósito puntual para mi vida. Y hoy lo entiendo, hoy que lo sirvo, hoy que me consagro a Él, hoy lo entiendo. Por eso quiero hablarles a todas esas mamás, a todos esos papás que tienen hijos o hijas padeciendo estos tormentos que la ciencia puede decir esquizofrenia, puede decir que es esto. Hay esperanza, que es Cristo Jesús. Nuestro Dios es el único Dios, es el Dios de lo imposible, el Dios milagroso. Jesús sana, liberta. Jesús trae libertad y sanidad. No hay imposible para Dios. Si tu fe flaqueó porque no das más, sigue confiando. Aunque no tengas fuerza, levanta tus brazos, adorar al Señor y decir, te creo, Padre, te creo, Señor, en que tú lo vas a hacer. Cree, porque yo soy testimonio vivo del poder de Dios y de ese amor sobrenatural de Dios. Por eso yo los animo, jóvenes, a todos, adultos, mujeres, hombres, a que confíen en Dios. Que confíen en Dios y que sepan que para Él no hay nada imposible. Sé que muchas veces la espera se hace larga y dura, pero no bajen los brazos, sigan confiando en el Señor. Sigan confiando, porque Jesús en su tiempo va a hacer bajo su voluntad lo que Él quiera. Y Él, nuestro Dios, tiene lo mejor para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Los amo a todos y a todas en el amor de Cristo. Hice este video porque Dios me fue ministrando que lo haga. Y solo quiero decirles que confíen en Cristo, aunque todavía no vean resultados. Confíen en Cristo. Porque la ciencia puede decir, no hay cura. Pero Dios dice, sí la hay. Porque yo soy el médico de médicos. Yo soy el que liberta, el que restaura y el que sana y el que levanta y el que doy el soplo de vida. Así que aférrense en el Señor y sigan confiando. Muchas bendiciones.